Hola, buenos días y feliz inicio de semana en el Señor. Estamos leyendo la Biblia en orden y también estamos haciendo 40 días de ayuno y oración por Colombia, de los cuales hoy es el día número 26. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por esta nueva semana. La ponemos en tus santas y benditas manos. Ayúdanos, Señor. Derrama abundante gracia y misericordia sobre todos nosotros. Ponemos en tus manos, Señor, la intención de estos ayunos por la nación de Colombia. También te rogamos por Ucrania para que se termine la guerra, por Lituania para que no sea atacada. Ayúdanos, Señor, piedad y misericordia para el mundo entero. En el nombre de Jesús, amén. Y danos, Señor, revelación de tu palabra mediante el poder del Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Leamos este pasaje que se llama La revelación por el Espíritu de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 6 al 16. Leamos el versículo 16. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Recuerda que en el pasaje anterior vimos que el apóstol Pablo no enseñaba con sabiduría humana, ni con palabras persuasivas, ni tratando de manipular a nadie, sino que él predicaba con sabiduría y poder de Dios, porque mediante el Espíritu Santo de Dios se hacían milagros, señales, prodigios y maravillas, para que nuestra fe no estuviera fundada sobre sabiduría humana, sino sobre sabiduría divina, la sabiduría de Dios, sobre la roca que es Cristo, porque Jesús es el Verbo y el Verbo es la palabra de Dios. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es el Verbo con B mayúscula, porque es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces, esa sabiduría de Dios con la que predicaba Pablo es entendida por los maduros espiritualmente. No es para los sabios según la sabiduría del mundo, porque ellos no la pueden entender, como en el ejemplo que dimos en el video llamado Cristo, Poder y Sabiduría de Dios, parte 1, del cual te dejo el link en la cajita de descripción, acerca de las mentes brillantes, pero que rechazan a Dios. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos y que fue revelada por los profetas del Antiguo Testamento es que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y padeció por nosotros, porque Jesús es el Cordero inmolado que pagó el precio de nuestro pecado para darnos redención, salvación, justificación, santificación y vida eterna. Pero ellos, los príncipes que vivieron en el tiempo de Jesús, no conocieron esa sabiduría, no la entendieron. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, es el Señor de gloria, y a Él lo crucificaron. Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria
de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¡Wow! Cristo es el misterio que había estado oculto. Él es la esperanza de gloria, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. No hay nadie como Él, porque siendo Él Dios, el Hijo de Dios, se hizo hombre y nos dio salvación. Y Él habita en nosotros. Gloria a Dios. Mira, miles de años antes que Jesús naciera en este mundo, el Padre ya había predestinado que así ocurriera, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira que dice, para que todo aquel que en Él cree, está en presente. No dice para todo aquel que creyó, sino para todo aquel que cree, presente, porque debemos mantenernos firmes en la fe en Jesús hasta el final. Entonces, Cristo fue el misterio oculto y lo reveló a sus santos, a los profetas del Antiguo Testamento, los cuales miles de años antes que naciera el Señor Jesús, escribían acerca de Él y de su nacimiento. Por ejemplo, unos 700 años antes de que Él naciera, le reveló al profeta Isaías que nacería de una virgen. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Al profeta Miqueas le reveló que nacería en Belén, también unos 700 años antes. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Al profeta Oseas, unos 800 años antes, le reveló que viviría un tiempo en Egipto. Oseas 11:1 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. A los profetas les reveló que sería llamado Nazareno. Mateo 2:23 dice: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Fíjate que alguien de esa época antes de Cristo, al leer las Escrituras, podría pensar que habría algún error, porque ¿cómo así que unos decían que de Belén, otro que de Egipto, otro que sería llamado Nazareno? Alguien diría, pero al fin, pónganse de acuerdo, ¿es de Belén, de Egipto o de Nazaret? Pero no había ningún error en las Escrituras, porque todo eso se cumplió al pie de la letra. Y asimismo, ahora también puede que haya muchas cosas que nosotros no entendamos en las Escrituras, pero eso no significa que haya ningún error, sino que nuestra mente aún no es capaz de comprenderlas. Y acá te quiero dar un ejemplo muy bonito, y es de los evangelios. Si tú lees los 4 evangelios, la parte final, aparentemente pareciera que se contradijeran entre sí el relato de la resurrección del Señor Jesús, cómo ocurrieron los eventos. Pero no, todo forma parte de un rompecabezas cuyas piezas se encajan a la perfección. Mira el video llamado Compendio de la Resurrección
del cual te dejo el link en la cajita de descripción. Resulta que no hay nada que se contradiga, sino que todo encaja perfectamente. Bueno, sigamos leyendo más cosas de Jesús. Al profeta Jeremías, unos 650 años antes, le reveló que sería del linaje de David. Jeremías 33:15 dice: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Al profeta Isaías le reveló que no creerían en él. Isaías 53:1 dice: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Un paréntesis chiquitito para quienes nos ven por primera vez. Ahí dice Jehová porque la Biblia que yo estoy leyendo es la Reina Valera de 1960, que nada tiene que ver con los testigos de Jehová, que son una secta y ellos tienen su propia Biblia, que no tiene muchos de los versículos que están escritos en la palabra de Dios. Tú lee la Biblia que tengas en tu casa, pero léela por el amor de Dios. Juan 12, versículos 37 y 38 dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Bueno, y así muchas cosas de Jesús fueron escritas, porque es que toda la escritura, de pasta a pasta, tiene un solo hilo conductor, que es el Señor Jesucristo. Todo es símbolo, figura, alegoría, representación del Señor Jesucristo, de pasta a pasta. ¡Gloria a Dios! Nuestro Señor Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. De hecho, cuando el Señor Jesús resucitó y se les apareció a los discípulos durante 40 días antes de su ascensión al cielo, el Señor Jesús estuvo 40 días apareciéndoseles a los discípulos que al principio se asustaban. Esto fue muy chistoso. Pero Él se les aparecía y les explicaba de las Escrituras. Mira, Lucas capítulo 24, versículos 36 y 37 dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, porque ellos estaban muy asustados pues por todo lo que había pasado, lo que habían visto de la crucifixión del Señor y todo eso. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. De repente el Señor Jesús se aparece y ellos se espantan. Ay, no, ¿cómo habrá sido eso? Y más abajito en ese mismo pasaje de Lucas 24 dice, versículos 44 y 45. Y les dijo, el Señor Jesús, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esa es la sabiduría oculta que fue revelada a sus santos. Bendito y alabado sea el Señor. Y mira el gran amor, bondad y misericordia de Dios, que nos dejó todas esas cosas escritas y traducidas a nuestro idioma. Impresionante, impresionante el amor de Dios. Es que dejarnos todo eso escrito en nuestro idioma y traducido a muchos otros idiomas. Incluso hay pueblos del África por allá perdidos que ni siquiera aparecen en el mapa, y hay misioneros que se han dado a la tarea de traducir la Biblia a esas lenguas nativas. Impresionante. De hecho, aquí mismo en Colombia, en la región norte, en La Guajira, hay una comunidad wayú,
y ya hay Biblias traducidas al wayú. Gloria a Dios, gloria a Dios. Eso solo lo hace Dios. Impresionante. ¿Y por qué nos dejó su palabra escrita para nosotros por toda su bondad y misericordia? Para que conozcamos acerca de Él, para que entendamos quién es Dios, cuánto nos ama, qué quiere de nosotros, para qué nos creó y a dónde vamos. Las grandes preguntas de la humanidad están acá, respuestas respondidas por Dios, el creador de todo cuanto existe, para que entendamos que Él nos creó, que somos de Él, por Él y para Él. Y que a los hijos de Dios, a los hijos de Dios, a los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, nos espera una eternidad gloriosa en Cristo Jesús. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Tú que me escuchas, tú eres de Él, por Él y para Él. Y vivirás una eternidad gloriosa, gloriosa, y su reino, el reino de Dios, no tendrá fin. Y Dios tiene para ti un puesto en su mesa, en su casa, y habrá una cena en el reino de Dios, y ahí hay un puesto con tu nombre, un nombre que tú ahorita no conoces, pero que te será revelado cuando lleguemos al cielo, porque dice la palabra de Dios que a cada uno de nosotros nos entregarán una piedrecita blanca en la cual está escrito nuestro verdadero nombre. ¡Ay, no! Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Mira, sigamos leyendo. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Cosas muy hermosas que ni siquiera nos podemos imaginar de lo hermosas que serán. Mira cómo es de hermoso Papito Dios. A Dios le gustan las sorpresas bonitas, hermosas. Y hay muchas sorpresas hermosas que Él ha preparado desde la fundación del mundo en el reino de Dios para sus hijos amados, para ti, para mí, para todos los que somos hijos de Dios, que hemos confesado al Señor Jesús con nuestra boca como nuestro Señor y Salvador. Y esas cosas no las podemos ni siquiera imaginar de lo hermosas que serán, porque son sorpresas hermosísimas que nos esperan allá. Por otra parte, las cosas malas, por decirlo así, las cosas difíciles, el juicio y el castigo de Dios a causa del pecado, eso sí no llega por sorpresa. Él siempre, siempre avisa. Amós capítulo 3, versículos 7 y 8 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Por eso está escrito el Apocalipsis, Mateo 24, Lucas 21 y toda la palabra de Dios para que entendamos qué le espera a este mundo en decadencia. Pero, ¿habremos de tener temor? Sabiendo cuánto nos ama Dios, sabiendo todo lo hermoso que nos espera, que tiene preparadas cosas hermosas desde la fundación del mundo, ¿habremos de temer? No, ¿verdad? El Señor Jesús dijo, Marcos capítulo 5 versículo 36 dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y hoy Jesús te dice lo mismo a ti. No temas, cree solamente. Porque para los hijos de Dios, óyeme bien, para los hijos de Dios, lo mejor
está por venir. Y mientras eso llega, mientras estamos acá en la tierra y llega el reino de Dios y todo lo que va a ocurrir, mientras estamos acá, mantente firme orando. Que seamos tenidos por dignos de escapar a todas las cosas difíciles que vendrán sobre la tierra, tal como dice Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Vamos a orar. Papito Dios, gracias Señor. Gracias por tu palabra, gracias por todas las cosas que nos has revelado en tu palabra, gracias por el misterio oculto, nuestro Señor Jesucristo, que fue revelado, que vino, se despojó de su gloria, nació en este mundo y padeció por nosotros en la cruz del Calvario para darnos salvación, santificación, vida eterna, redención. Gloria a Dios, gracias Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en la roca que es Cristo. Ayúdanos, Señor, porque fiel es el Señor, que nos mantendrá firmes y nos librará del mal. Ayúdanos, Señor, revélanos más y más de tu palabra mediante el poder del Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos, Señor, extiende tus alas y cúbrenos, haznos invisibles ante todos los hombres malos y perversos. Y te rogamos también, Señor, salva a esta nación de Colombia. Ponemos en tus santas y benditas manos las elecciones presidenciales que son en 20 días. Ayúdanos, Señor, guarda a Colombia, derrama abundante gracia y misericordia sobre todos nosotros. Oh Santo Dios, habla sabiduría, Señor, y que nuestros oídos oigan y que comprendamos y entendamos tu palabra. Oh Santo Dios, habla sabiduría, Señor, a nuestros oídos. Llénanos más y más de ti. Llénanos más y más de la sabiduría de Dios, de la sabiduría de lo alto, Señor, y del conocimiento del Señor Dios Todopoderoso y Eterno. Que veamos, oigamos, entendamos tu palabra, que la guardemos en nuestro corazón y la pongamos por obra y demos abundante fruto al 100 por 1. Señor, te rogamos unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de rodillas. Te rogamos, Señor, unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar en Cristo Jesús, que seamos tenidos por dignos de escapar a todas las cosas que vendrán sobre la tierra y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Santo, santo, santo es el Señor. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Todo lo hemos orado al Padre Santo, en acuerdo en la tierra, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, Rey de reyes y Señor de señores, mi Salvador y mi Libertador. Gloria a Dios, santo eres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Te ruego que mires el video de Compendio de la Resurrección.